vamos a colocar aquí a cuadro también, ya de manera individual, el artículo pues, que publicamos de Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, impunidad presente, justicia ausente. Créame, es una pieza imperdible porque le permite a usted también entender cómo este tipo de organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, pues tal vez si usted no estaba tan politizado, politizada, tal vez ahora que surgió el caso de los normalistas de Ayotzinapa, la desaparición de los 43 normalistas, empezó a escuchar de este Centro de Derechos Humanos. En realidad tiene más de 30 años y aquí se recaba una información valiosísima, un recuento de esta consigna del 12 de diciembre no se olvida y tiene que ver también con represión que tuvieron los normalistas de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa antes de su desaparición, 3 años antes de la desaparición de 43 normalistas, un 12 de diciembre, un día de la Virgencita Morena y Rebelde, pero en este caso del año 2011 donde fueron reprimidos por policías estatales y perdieron la vida dos normalistas por eso le decimos desde tiempo atrás, pues hay un trabajo que ha estado haciendo y que sigue haciendo este importantísimo centro de derechos humanos que tenemos en el país, como es el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan. Y no sé si ya se encuentra con nosotros Abel Barrera, sino para que lo podamos ir incorporando, por favor, porque, bueno, es un artículo que nos parece valioso, que hay que rescatar, hay que traerlo al tiempo presente, porque la impunidad, la injusticia en la impunidad siguen más que presentes. Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, muy buenos días, gracias por tomarnos nuevamente la llamada, Abel. Hola Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, un saludo a todo el equipo de Rompevientos y obviamente pues un gusto como siempre comunicarnos desde acá, desde Tlapa Guerrero, el corazón de la montaña, Ernesto. Así es, mi querido Abel, un gusto como siempre. Y Abel, pues un artículo que estamos publicando el día de ayer de ustedes que pues nos recuerda que siguen casos de impunidad, de injusticia, y que hay que traerlos presentes porque además sigue habiendo repercusiones sobre esto, es decir, no solamente perdieron la vida dos normalistas, sino que además hay consecuencias y secuelas de todo eso. Cuéntanos, Abel, ¿de qué va? Pues mira, Ernesto, decir que lamentablemente la forma en cómo los gobiernos han tratado a la normal de Ayotzinapa, a los estudiantes que son jóvenes de comunidades indígenas, de comunidades campesinas, ha sido de lo más cruento. Desde su creación como normal rural de Ayotzinapa, que tiene un modelo educativo basado en el compromiso del maestro y la maestra con las comunidades rurales, ¿no? Y luego tiene un internado donde pues se forman los jóvenes. Estos jóvenes han tomado conciencia del rol que tienen en las comunidades, una conciencia social, una conciencia de compromiso con las comunidades. Siempre hemos visto que está estigmatizado ese modelo educativo hasta la fecha. No ven con buenos ojos las autoridades esa capacidad organizativa, autogestiva, comprometida de los estudiantes, ¿no? Entonces, en la normal ha habido intervenciones de diferente índole. Ha entrado el ejército en diferentes momentos a la normal rural, ha asesinado estudiantes normalistas. Y bueno, el caso
que lamentablemente sucedió el 12 de diciembre del 2011, pues fue una protesta de los estudiantes de la Normal, porque lo que estaban demandando en ese tiempo era que se mantuviera la matrícula de los estudiantes, porque siempre se ha ido reduciendo la matrícula. Es decir, de esa manera están ahogando las normales, están bajando el número de estudiantes que se recibe cada año. Y por otro lado, estaban demandando también el presupuesto que les toca a cada normal, porque para mantener a los estudiantes se requiere pues tener un fondo seguro para la alimentación, para el mantenimiento de las escuelas. Bueno, el gobernador Ángel Aguirre en ese momento no lo recibió, les negó cualquier audiencia y los jóvenes estaban desesperados, iban a cerrar ya el año y necesitaban garantizar para que el próximo año saliera una convocatoria segura de que iban a mantener la matrícula de los estudiantes. Entonces, al no recibirlos, ellos lo que hicieron fue, como pues históricamente lo han hecho, ejercer la presión pública. Tomaron la carretera de la autopista del Sol en Chilpancingo, bloquearon los dos carriles y bueno, llegó la policía del Estado, la policía judicial o ministerial y la policía federal. Aquí lo desconcertante fue de que llegaron armados, ¿no? Se habla más de 80 policías armados y de los diferentes frentes. Los jóvenes, pues como están acostumbrados a organizarse, pues lo que hicieron fue mantener el bloqueo, pero nunca imaginaron, y bueno, pues ellos tiraban piedras, la autodefensa estudiantil, sin embargo, pues empezaron los balazos. Y en esos balazos no eran para disuadirlos, no eran para, pues amedrentarlos solamente, no, era para matarlos. Eso es lo más cruento que pasa en nuestro estado de Guerrero, que los policías se les ha dado armas para usarlas en contra de la población civil, en contra de los estudiantes. Y lamentablemente ahí, en esa balacera, asesinaron, ejecutaron a Jorge Alexis Herrera y a Gabriel Echeverría. Dos estudiantes, uno de Atoyac de Álvarez y otro de Tixla, que lamentablemente fueron asesinados. En ese momento cayeron. Y el mismo subsecretario de Seguridad Pública, un militar, dijo, es que a mí el gobernador me dio la orden de limpiar la carretera y lo hemos cumplido. Limpiar la carretera era precisamente ejecutar a estudiantes para darles la lección como ha estado acostumbrado los gobiernos caciquiles de Guerrero, de usar la fuerza, ¿no? de usar las armas, de asesinar, de desaparecer. Estos fueron los hechos que sucedieron hace 11 años, Ernesto, y lamentablemente no hay una persona de todos estos policías que esté detenido, que esté procesado. Hubo una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la primera recomendación especial, donde da un sinnúmero de propuestas, por ejemplo, de que tienen que comparecer el secretario de Seguridad Pública al Congreso, que tiene que comparecer el procurador de Justicia del Estado en ese entonces. Obviamente que el plan era que se deslindaran responsabilidades y que se detuviera a los responsables materiales e intelectuales. No hubo nada, no hubo ninguna comparecencia. Y esto dio pie, Ernesto, para que lamentablemente con este clima de impunidad se mandara el mensaje a la sociedad y a las mismas autoridades, al ejército, de que hay permiso para matar y desaparecer. Por eso sucedió lo del 29 de septiembre del 2014 con la desaparición de los 43 estudiantes
de la Normal de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero. O sea, eso es lo más grave. Fue el antecedente más cruento. Si se hubiera actuado contra los responsables y también se hubiera detenido en ese entonces al presidente de Iguala porque se le acusaba de haber mandado o asesinar a Arturo Hernández Cardona, un líder de organización social ahí en Iguala. En esos meses probablemente no estuviéramos hablando a más de 8 años la desaparición de los 43 estudiantes, pero como impera la impunidad, ahora se reeditan las violencias y bueno, ya ves lo que pasó este 12 de diciembre, nuevamente los policías accionaron sus armas contra los estudiantes y balacearon el autobús y bueno, pues estamos en la misma situación de que hay un uso desproporcionado de la fuerza y donde las autoridades en verdad siguen mirando a las normales como focos pues de la rebeldía que quieren acallar con plomo. Ya, pues es tremendo y no solamente eso, mi querido Abel, sino que también los padres de estos muchachos pues también están en condiciones precarias. Absolutamente, Ernesto. Cada vez que vemos a los padres, no solamente, bueno, los 43 que convivimos constantemente, con quienes establecemos una relación familiar con ellos, su enfermedad, ¿no? Su situación precaria en las casas, ya no siembran, porque pues no hay tiempo, tienen que dedicarse a buscar a sus hijos, por la situación de sus demás hijos que ya dejaron de estudiar. También el hecho de que, pues, la misma vida en el campo, pues es más difícil. Ya no se puede sostener la familia como antes se sostenía con el maíz y el frijol. Ahora ya no hay suficiente producción de básicos. Entonces, es una situación muy grave. Y además, pues sí, la mayoría o la totalidad de estudiantes de la normal, pues es una única alternativa en Guerrero para poder acceder a la educación superior a través de las normales rurales. Porque ahí por lo menos tienen internado, tienen comida, tienen estudios, les subsidian para sus prácticas, pero por eso se tienen que organizar los jóvenes para poder allegarse de recursos porque no tienen, ¿no? Cada día les restringen más los fondos. Y los padres y madres de los jóvenes, pues son campesinos, todos en su mayoría son campesinos o son personas que trabajan en la ciudad de manera, pues, insegura, pero pues insegura no solamente por la violencia, sino también porque no tienen un trabajo pues estable, son vendedores ambulantes, son pequeños comerciantes, siembran hortalizas, siembran flores, siembran maíz, en fin, son personas del campo que su vivienda es de adobe, algunos pisos de tierra, como don Damián, que vive allá en una comunidad de Ayutla de los Libres, bueno, tiene su trapiche y ahí pues muele la caña y pues lo que va cosechando con la panela, pues es lo que va vendiendo. Se enfermó de COVID, varios padres y madres se enfermaron de COVID, no hubo manera de que se les atendiera porque no hay médicos, no hay medicinas, no hay pruebas para que se las puedan detectar y saber qué tienen realmente. Están abandonados, ¿no? Obviamente, eso es una grave deficiencia de las autoridades federales y estatales, que no hay una atención personalizada a los casos de las víctimas
hablando de los padres de los 43, pero en general están abandonadas aquí en la montaña. Tenemos un colectivo Luciérnaga también abandonados, ¿no? Tenemos que estar presionando a las autoridades para ver si voltean a ver a las familias. Es grave por su precariedad y porque no hay condiciones de cómo van a enfrentar pues esta situación de que sus seres queridos están desaparecidos. Ya, gracias, mi querido Abel. Abel, pues bueno, hay una nueva gobernadora, hemos hablado de ella y en este tipo de casos, por ejemplo, sigue brillando por su ausencia, ya ha tenido alguna reacción, ha despertado la gobernadora Evelyn Salgado o sigue en un profundo sueño. En ese letargo, se mantiene en ese letargo, en esa insensibilidad, como que pues vemos que en verdad se ha rodeado de, pues no sé, de asesores, asesoras, de un equipo que pues la quiere proteger tanto, pues que piensan más en su imagen que en su responsabilidad constitucional de atender a la población que más lo requiere. No hay ningún diálogo, no hay ningún acercamiento, no hay ningún canal de comunicación, no hay interlocución política, Ernesto. Esto se tiene que hacer a base pues, de presión. Aún así, si hay presión, más es razón. O sea, como que hay esa idea de decir, bueno, nosotros somos una autoridad legitimada, ¿no? Con mucha ascendencia ante la población, por lo tanto, no nos vamos a dejar presionar por nadie, vamos a recibir a quienes en verdad nos adulen, quienes nos generen una mayor imagen mediática, y yo creo que pues hay una pérdida de rumbo en esta situación, sobre todo en los temas de derechos humanos, ¿no? La violencia está en el Estado, pues ya ves lo que ha sucedido San Miguel Totolapa, en Durazno, en la cárcel de Coyuca, eso por hablar de esa región de la Tierra Caliente, ¿no? No digamos Acapulco, nos vamos a Chilpancingo, la misma situación de inseguridad, la parte de Chilapa, la La Costa diferencia Grande. es, sí, la diferencia es que ustedes y la gente vive ahí, ¿no? Y es lo que hay que atender, porque se están quedando sin atención. Y me preocupa también esto que señalas de la mamá de Alexis, uno de los jóvenes que precisamente fue asesinado ese 12 de diciembre del año 2011 por policías estatales. Y pues me voy enterando aquí por tu artículo, Abel, que pues tiene cáncer y no tiene manera de atenderse. Algo muy grave, muy doloroso, Ernesto. Doña María de Jesús le detectaron cáncer. Imagínate, no tiene dinero para ir a las sesiones a Acapulco, porque solamente en Acapulco hay un instituto de cancerología, pero bueno, pues ahí hay que hacer gastos de Tizla Acapulco, y no hay forma de atenderla. En el gobierno pasado les daban 5,000 pesos a cada familia para pues, sostenerse para estos gastos cotidianos, domésticos. Bueno, les quitaron ese apoyo, ni ese apoyo reciben, y ahora con este diagnóstico pues desfavorable para doña María de Jesús, ella vende comida en el mercado de Tizla, bueno, ya no puede. Don Gabriel, el papá, pues es un señor mayor que ha sufrido también de los estragos de la diabetes, ya está perdiendo la vista, ya no puede caminar, se le dificulta bastante. Y bueno, pues
no trabajan, pues son personas ya mayores y más por las enfermedades. Y bueno, tenían por lo menos un pequeño ingreso, ahora no lo tienen. Se ha buscado la manera de que se pueda recuperar ese ingreso, no ha sido posible, porque no hay manera de cómo se puede acceder a las autoridades para que ellas atiendan en este caso, a los papás de Gabriel o de Jorge Alexis. Don Jorge, el papá de Jorge Alexis, también pues está enfermo, pues tiene que venir de Atoyac, constantemente nos habla para pedir pues que podamos darle seguimiento a su caso, tanto en las investigaciones ahora están archivadas, no hay avances, o sea, no existe ese caso en términos del proceso que se le está dando seguimiento ahí en la fiscalía, no vemos que avance. Es decir, estos casos, si no es por la presión, por eso pues entiende el enojo de los jóvenes, ¿no? De que no es posible que los hayan ejecutado a sus compañeros y que no, ni siquiera la autoridad se inmute para darle seguimiento a la investigación. Este caso, te quiero decir, Ernesto, está ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya fue admitido, se ha pedido al gobierno federal que pues de alguna manera pueda responder, porque los padres de Jorge Alexis y Gabriel quieren que pues a través de esta pues ya intervención de la Comisión Interamericana se haga una propuesta de pues de una amigable composición, porque ellos al final lo que quieren es que se investigue y se repare el daño y obviamente se pueda garantizar que pues sus hijos van a quedar pues reconocidos como estudiantes que no fueron delincuentes, que fueron víctimas de la violencia del Estado y que lo único que quieren es que pues en verdad se responsabilicen las autoridades de investigar y castigar a los policías que accionaron sus armas, a los que dieron las órdenes y que al mismo tiempo pues no se criminalice a la normal, no se les persiga, no se les estigmatice y obviamente pues logre las demandas de las madres y padres de los 43, porque son, pues todas estas demandas tienen que ver con justicia por los estudiantes ejecutados y los estudiantes desaparecidos de Iguala. Ya, gracias, mi querido Abel. Abel, hay otro dato que me parece importante y relevante. Hemos hablado aquí contigo y con el propio Vidulfo Rosales, abogado ahí del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, sobre las acusaciones, acosos o criminalización en la que ha incurrido incluso las Fuerzas Armadas tratando de criminalizar el trabajo que hacen ustedes y que hace también Vidulfo Rosales. Me gustaría que pudieras contarle a la audiencia lo que pasó precisamente ese diciembre de 2012 y luego todo 2013, que es cuando pues Vidulfo tuvo incluso que abandonar el país por amenazas. Sí, sí, Ernesto, claro. Cuando se da este hecho el 12 de diciembre, afortunadamente el compañero Vidulfo estaba en Chilpancingo y también se encontraba, porque ahí estaba la oficina de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, se encontraba el compañero Manuel Olivares, y inmediatamente cuando me informan de que pues habían asesinado a 2 estudiantes, me comuniqué con ellos, ellos también ya estaban enterados, se trasladaron en ese momento al lugar de los hechos, en la autopista, ya estaba acordonado el lugar, no dejaban pasar, ellos pidieron pasar, con muchas dificultades les permitieron pasar,
verificaron pues la situación en que se encontraban los estudiantes asesinados, tirados en la carretera. Obviamente, pues procedieron a apoyarlos jurídicamente. Se supo que en ese momento había varios estudiantes que desaparecidos. Entonces se organizaron con los mismos normalistas para buscar a los estudiantes por la balacera que se desató. Muchos se refugiaron en casas, otros se fueron a los cerros. Entonces lo primero fue precisamente ver el tema de la desaparición momentánea de los estudiantes, y segundo, pues garantizar de que pues se hicieran los peritajes adecuados de los jóvenes caídos. Y bueno, pues este acompañamiento ayudó a que no prosperara, porque el procurador en ese momento ya había declarado de que los jóvenes estaban armados, de que ellos habían accionado las armas y que por esa razón la policía había tenido que, pues también como defenderse. Entonces, ya tenían a un estudiante detenido, lo estaban torturando para que se autoinculpara de que él había disparado un arma, ¿no? Entonces, bueno, los compañeros de Tlachinolan con Vidulfo y Manuela también de la red, pues lograron desmontar esa versión. Esto molestó mucho a las autoridades. Se acompañó para las declaraciones de los jóvenes para evitar de que fueran sesgadas, y al mismo tiempo pues ya se les dio el seguimiento jurídico que requería. Cuando pues después de estos días se iba a la Procuraduría, pues Vidulfo notaba que después de que salía de estar ahí con las autoridades, tenía un seguimiento por parte de camionetas de la misma Procuraduría, es decir, de policías ministeriales. Y bueno, pues así se notó que estaba como este seguimiento, pero para intimidatorio, eh, pues para causar miedo y también mandar un mensaje de que pues lo estaban monitoreando. Posteriormente, ahí en la oficina de la red, en Chilpancingo, que es donde nosotros estamos ahora y seguimos, porque es una oficina pues ahí de enlace para ver los asuntos, pues apareció un anónimo, un escrito en letra de computadora, donde venía una amenaza directa contra el compañero Vidulfo, ¿no? O sea, le decían, abogadito, ¿qué te crees? ¿No? Te vamos a hacer pedacitos, ¿no? Ya deja de seguir inventando y defendiendo a los campesinos de la Parota, a los delincuentes de la Parota, a que las mujeres violadas de allá de Ayutla, ¿no? Y ahora, pues, andas acá, ¿qué te crees? ¿No? Dice, más vale que pues que te largues o que le bajes, porque pues te vamos a hacer pedacitos. Entonces, bueno, obviamente que se trató de una amenaza que sí era inminente de que pudiera sufrir alguna agresión. Hicimos las valoraciones del caso, vimos que obviamente el contexto de violencia en el gobierno de Aguirre Rivero no paraba, había mucha impunidad, se estaba protegiendo a los policías, se estaba protegiendo al mismo procurador, al secretario de Seguridad Pública y, en fin, a todo el aparato represivo. Y entonces dijimos, no hay garantías. Lo que tuvimos que hacer fue buscar un espacio para que el compañero Vidulfo saliera del país y estuviera en otro lugar,
pues seguro, y estuvo pues varios meses fuera del país porque no había condiciones. En verdad, fue una situación muy grave porque lo que se quería era impedir que continuaran las investigaciones. Simularon ahí las autoridades de que iban a investigar, detuvieron a 2 policías, pero posteriormente los liberaron y bueno, pues sí, sigue imperando la impunidad y sigue imperando sobre todo este patrón de persecución contra defensores y defensoras que hasta la fecha no hay garantías para defender los derechos humanos acá en Guerrero, ni para los periodistas para ejercer libremente el periodismo. Hay zonas del silencio, como se ha dicho, y bueno, pues sí, en verdad es una situación delicada que nosotros, decirte Ernesto, que tenemos el equipo de Tlachinolan, medidas provisionales de la Corte Interamericana, no por este caso solamente, sino por el caso de Inés Fernández Ortega, que en otro momento tuvimos que cerrar las oficinas de Ayutla, cuando vimos que no había condiciones en un contexto de violencia también, donde asesinaron a 2 defensores comunitarios, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, en una situación también grave en el 2011, en febrero. Y bueno, pues esta situación ha sido pues recurrente, sistemática, donde los defensores pues somos no solamente criminalizados, sino perseguidos, amenazados y con este riesgo de pues de sufrir alguna agresión. Sí, sí, no, nos parece verdaderamente tremendo que no se le haya dado un seguimiento a todo esto y que haya todavía impunidad a estas alturas del partido. Vamos hemos también ya enviado este artículo ahí a Palacio Nacional y a la Secretaría de Gobernación. Vamos a ver también qué seguimiento le dan a esto. Por lo pronto nosotros le vamos a dar un seguimiento, mi querido Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan. Como siempre, Abel, les agradecemos que estén colaborando con nosotras y nosotros, y te agradecemos que nos hayas tomado la llamada, Abel. No, al contrario, estamos para servirte siempre por esta causa de los derechos humanos, de la defensa de las víctimas y obviamente la exigencia de justicia y verdad. Y qué bueno que pues hemos estado ahí confraternizados con Rompevientos y estamos nosotros también muy comprometidos con este espacio, sobre todo para que la situación de los derechos humanos en Guerrero pueda ser conocida a nivel nacional e internacional con el apoyo de ustedes, Ernesto. Te agradezco bastante y a todo tu equipo y recibe un saludo desde acá de Tlapa, Guerrero, y un saludo a toda la audiencia. Pues de todos, de quienes conformamos Rompeviento TV, te mandamos un fuerte abrazo. También de parte de Pie de Página, les mandamos un fuerte abrazo, mi querido Abel, a todas y todos ustedes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan. Y si no te molesta y todavía estás en activo la siguiente semana, pues te volveremos a molestar, mi querido Abel. Así que les mandamos un fuerte y fraterno abrazo y ahí seguimos al habla, Abel. Seguimos en contacto, con mucho gusto estaremos al pendiente. Fuerte Buenos abrazo. días. Buenos días. Buenos días.